Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Oigan, son muy poquitos, ¿por qué son muy poquitos? ¿No tuvieron clase anterior o sí tuvieron clase anterior? ¿O apenas van empezando? No, sí tuvimos, pero acaba de terminar, profesor. A lo mejor por Ah, eso ok. apenas tienen. Va que va. Ok, vamos a darles entonces unos 3 minutitos para que se vayan conectando todos. Sí, Porque profesora. igual tiene uno que levantarse y tomar agüita y pues todo lo que sea necesario. Ya se agregaron unos poquitos más, aunque todavía me falta como la mitad, pero pero bueno, nada más recuerden a sus compañeros de equipo, este, que la próxima semana se presenta el primer avance, ¿vale? Por ahí los voy a invitar, les voy a colocar en el Classroom una invitación a, ¿qué es? Déjenme ver, es un taller. Bueno, es una conferencia taller eh, de un consultor de McKinsey que ha trabajado justamente como consultor en varias empresas que nos va a enseñar cómo hacer un CV que sea muy bueno para poder aplicar estas empresas financieras internacionales. Entonces, ojalá y tenga tiempo, aunque veo que es a las 12 el jueves, pero bueno, ya les coloco ahí la información en el Classroom para ver si se animan a participar, ¿vale? Como quiera, siempre nos agrega información, ¿no? Nos ayuda el que nos enseñen a hacer CVs con lo que tienen, Listo, con ahora lo que sí. solicitan las empresas, ¿no? Internacionales, por lo menos para tener un buen CV que podamos presentar. Bien, el día de hoy vamos a ver el último tema de nuestra unidad 2. Hasta este tema va a venir su primer avance. Vamos a revisarlo entonces. Inmediatamente después vemos todas las preguntas o dudas que haya. Entonces, por ahí, váyanme sacando los datos de sus empresas que ya tienen calculados, razones financieras, las vamos a ocupar ahorita. Y también vayan por ahí colocando todas las dudas que tengan para que ahorita que empecemos a ver dudas, venga, no todas las que tienen con respecto a la presentación de la próxima semana. Y después entonces empezamos ya con la unidad 3 con los métodos dinámicos de análisis financiero, ¿vale? Entonces vayan por ahí sacando sus datos. Les voy a compartir pantalla. Acá está. Híjole. Y ya tengo aquí. No, deja mi teléfono ya. No tengo que ocupar, mi amor. Es para mi clase. Ok, listo. Bien. Vamos a ver entonces este método Dupont de análisis, que es un método que se desarrolló por allá de los años 70
en Estados Unidos en una empresa que se dedicaba a la venta de pinturas por un señor que se llama Donaldson Brown. Él se encargaba justamente pues de medir los resultados financieros que se obtenían en la empresa. Unos años más tarde, esta empresa es absorbida por DuPont, que es una empresa que también empezó como productora de pinturas, pero de ahí se pasó a investigación de nuevos materiales y de ahí incluso a ¿cómo se llama? Ya trabaja, por ejemplo, con temas de genoma humano, ¿no? Entonces es una empresa muy grande y justo como es una empresa muy grande que ha estado pues en crecimiento desde hace varios años, pues empezó a aplicar este método en todas sus áreas, ¿no? En sus diferentes sucursales o que tenía a lo largo de Estados Unidos, ¿no? Y a nivel mundial. Por eso es que este método es tan conocido y es uno de los que sí o sí siempre se aplica para hacer análisis de las finanzas de las empresas. Esta técnica como tal, lo que nos va a ayudar es a identificar cuáles son aquellas áreas que son clave en el desempeño financiero de la empresa. Nos va a combinar la rentabilidad con respecto a las ventas y con respecto a la inversión que tenemos y también con respecto al capital. De tal forma entonces que vamos a usar razones financieras que se sacaron de los dos estados financieros básicos, el estado de resultados y el estado de situación financiera, para poder obtener dos medidas globales de rentabilidad, pero en realidad en este método DuPont no solamente el objetivo es llegar a calcular estas, ¿no? Porque si no podríamos hacerlas de forma separada solamente como razones financieras, sino justamente analizar los pasos previos a llegar a estas dos razones financieras, que son las otras razones, las otras tres razones financieras, que nos van a permitir identificar de dónde obtiene sus rendimientos una empresa. Entonces, vamos a tener primero que se mide el rendimiento sobre los activos a partir, uno, del margen neto, es decir, de la capacidad de las ventas para generar utilidades. Este margen neto depende mucho también, por ejemplo, de la situación en el mercado, ¿no? De qué tanto margen se puede obtener ahí, de qué tanto es flexible el precio, ¿no? Modificarlo y de todos modos se sigue vendiendo y de todos modos se siguen generando utilidades. Pero obviamente hay que tenerlo muy vigilado porque el hecho de que vendamos mucho no necesariamente implica que van a crecer al mismo ritmo las utilidades, ¿no? Muchas veces las ventas crecen por políticas de venta, por ejemplo, ¿no? Vender mayor volumen. Por ejemplo, inclusive el vender más nos puede implicar mayores gastos de operación y eso puede hacer que disminuya la utilidad neta. Entonces, justo por eso es una de las razones financieras que hay que tener revisadas siempre y particularmente pues la primera en el método DuPont. Después de eso se analiza la rotación de los activos totales. Si ustedes recuerdan, la rotación de los activos totales la medíamos comparando las ventas contra los activos totales y en particular esta es la única razón de este bloque del método DuPont que se mide en veces, ¿no? Si ustedes recuerdan la rotación, la medíamos en veces o en vueltas, ¿no? Todas las demás son razones financieras, estas son razones de rotación. Y lo que nos va a decir es cuántas veces estamos usando en el año ese monto que tenemos de activo total, es decir, toda nuestra inversión para poder generar ese nivel de ventas que tenemos. Y estas dos justamente nos permiten obtener el ROA. Si ustedes ven y los multiplicamos, ¿no? La utilidad neta entre las ventas por ventas entre activos totales, pues se van estas dos, ¿no? Que están en numerador y denominador. Y nos queda solamente la utilidad neta sobre los activos totales. Y esa es nuestra razón del ROA, el rendimiento sobre la inversión, que lo que nos dice es cómo estamos usando esos activos totales, eso en lo que tenemos toda nuestra inversión como empresa para poder generar utilidades, ¿no? Entonces, si ven aquí nos mide dos cosas. Uno, la capacidad de los activos para generar ventas y para generar utilidades
y la capacidad de las ventas para generar utilidades y para usar de la mejor forma nuestros activos totales. Después usamos, ¿no? O analizamos el rendimiento sobre el capital. El rendimiento sobre capital pues va a partir de este ROA, es esta misma que tenemos aquí, pero además de medir justamente cómo se ha multiplicado el capital contable. Este multiplicador del capital contable es la única razón financiera que no habíamos visto, ¿no? Pero ustedes ya me pueden decir cómo se lee. ¿Quién me dice cómo se leería el resultado que obtenemos de aquí? Sería por cada peso contable tenemos tantos de activos totales. Exactamente, exactamente, ¿no? Por cada peso de capital contable, ¿cuánto tenemos de activo total? Este, además, se llama así multiplicador del capital contable, porque además nos resume muy bien de qué se trata nuestro sistema económico, ¿no? Es decir, nuestro sistema económico lo que busca es la incesante reproducción del capital. Que nos dice, pues tienes que tener un capital para poder poner una empresa o cualquier negocio y tu tarea va a ser multiplicarlo, hacerlo crecer, ¿no? Obtener utilidades y entonces hacer crecer tu empresa. Y además se espera que cada año tu empresa crezca, ¿no? Que no se quede igual. ¿Cómo sabes si tu empresa crece? Pues si crecen esos activos totales, ¿no? Que es la inversión que se tiene, que es todos los bienes y derechos con los que se cuenta para poder trabajar, para poder realizar una actividad económica, ¿no? Y por eso además es importante esta razón financiera, porque nos dice cuánto estás usando como recursos propios, es decir, cuánto es lo que tú estás aportando y cómo lo estás multiplicando, cómo lo estás haciendo crecer. Entonces, obviamente, mientras más alto sea, será mejor, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Eso es lo que busca el capitalismo, la incesante reproducción del capital. Esta nos lo resume muy bien. Este multiplicador de capital quiere decir que mientras más alto sea, pues más veces estamos haciendo crecer nuestra empresa, ¿no? Más veces estamos reproduciendo ese capital para poder tener una mayor cantidad de inversión, es decir, una mayor cantidad de activos totales. Si nosotros combinamos estas dos razones financieras, el ROA con el multiplicador del capital contable, vamos a tener, ¿no? Lo mismo pasa aquí, numerador con denominador se elimina y entonces nos queda la utilidad neta sobre el capital contable. Particularmente para método Dupont vamos a usar capital contable. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que en el caso del ROE que calculamos como razones financieras, podíamos usar aquí capital social o capital contable, ¿no? Dependiendo de cómo se llama, de cuántos o quiénes son los propietarios, ¿no? Decíamos, si es un grupo de socios, pues será el capital social para saber de eso que ellos han invertido, pues cómo se ha convertido en utilidades, ¿no? En el caso del capital contable, bueno, puede ser que sea un solo propietario o puede ser que en realidad no nos estamos enfocando en cuánto aportaron los socios, sino que nos estamos enfocando en cuánto es propiedad de la empresa y cómo se está usando esos recursos que son propiedad de la empresa para poder generar utilidades, ¿no? Entonces, esta combinación de estas 5 razones financieras nos van a hablar sobre los rendimientos que obtiene la empresa, que es el rendimiento sobre los activos, es decir, de qué forma, qué tan eficientemente estamos usando esos activos y qué tan eficientemente estamos usando también ese capital contable que tenemos, es decir, esos recursos propios de la empresa. De tal forma entonces que con nuestras 5 razones financieras, margen de utilidad, vamos a poder medir la capacidad de las ventas para generar utilidades, la eficiencia de los activos totales para generar ventas, el rendimiento sobre la inversión, este multiplicador del capital contable. Y vean, además en particular, este multiplicador del capital contable nos sirve también para analizar la palanca financiera de la empresa. Si ustedes recuerdan, la palanca financiera, cuando veíamos el índice de apalancamiento, nos decía
¿En qué nos estamos recargando? ¿En los recursos propios o en los recursos ajenos para poder generar una actividad económica, ¿no? En este caso en particular, viene como tal así activo total sobre sobre capital contable, pero si ustedes recuerdan, ¿no? Según nuestra ecuación contable, pues esta cuenta de activo total es igual a la suma de nuestro pasivo más el capital contable. Es decir, nuestro numerador nos va a estar además hablando justamente de en qué nos estamos recargando, si en el capital contable o en el pasivo, para poder multiplicar ese capital, ¿no? Obviamente por ahí hay una máxima que dicen particularmente los financieros, ¿no? ¿Qué prefieres usar? ¿Tu dinero y arriesgar tu dinero o arriesgar el de otros? Pues obviamente no me importa usar cualquiera si es que yo voy a generar resultados, ¿no? Pero obviamente tienen menor nivel de riesgo los recursos que son de otras personas. Arriesgo los recursos de otras personas, es decir, los pasivos, para generar también un rendimiento o una rentabilidad para mi empresa, ¿no? Entonces, ahí en ese multiplicador del capital, aunque directamente vemos cómo se reproduce el capital, indirectamente podemos ver esta cuestión de la palanca financiera. Tendremos entonces también que además con esas 5 razones financieras vamos a medir también la capacidad que tiene el capital para generar nuestras utilidades, ¿no? Entonces, vean, en conjunto este método DuPont, nos permite observar o analizar ese rendimiento que se obtiene de la empresa y a partir de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, si ese rendimiento viene de las ventas y de las utilidades que se generan por esas ventas, si ese rendimiento viene por este uso del apalancamiento, es decir, por la capacidad de multiplicar el capital de mi empresa o por el uso que yo le doy al capital contable, o si viene de que estoy usando de manera muy eficiente mis activos. Estas 3 son como de forma global lo que yo voy a estar analizando, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes del rendimiento de mi empresa? ¿Con cuál de ellas estoy obteniendo rentabilidad? Obviamente lo ideal es que sea de una combinación sana y suficiente para poder tener los mejores resultados, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. Hay empresas que a lo mejor se recargan más en un uso eficiente de activos, otras que a pesar a lo mejor de no tener muchas utilidades ni ser muy eficientes, sí usan de una forma muy buena ese capital, es decir, sí les ha servido para hacer crecer la empresa, y habrá otras, ¿no? Que a lo mejor se benefician de una situación en el mercado que les permite obtener muchas utilidades a partir de las ventas que generan. Entonces, en este esquemita podemos observar un poco cómo vamos a calcular, ¿no? ¿De dónde proviene este cálculo del método DuPont? Está solamente la mitad, nos falta ahí otra mitad. Tenemos en particular primero cómo se obtiene esta rentabilidad de la inversión, ¿no? Que justamente nos dice, bueno, pues ¿cómo obtienes esa rentabilidad de la inversión? Pues a partir del uso eficiente que haces de tus activos, de tu rotación de la inversión. Y esa, pues la obtienes a partir de combinar las ventas con los activos fijos, que te van a decir cuántas veces en el año estás usando tus activos fijos para generar ventas. Y esto viene, por supuesto, del estado de situación financiera. Pero además también vas a usar datos de tu estado de resultados, particularmente lo que corresponde a las ventas totales, ¿no? Que además tienen, por supuesto, su desglose, pero aquí lo que nos interesa son las ventas totales, que la vas a combinar con los resultados del ejercicio que obtuviste. Al combinar tus ventas con el resultado neto, pues obtienes tu margen de venta, ¿no? Tu margen neto, es decir, los beneficios que tú obtienes sobre esas ventas. Luego, entonces, aquí solamente nos faltaría la parte de la rentabilidad que se obtiene sobre el capital contable, ¿no? Pero vean, de aquí viene justamente de nuestro estado de resultados y de la cuenta de activo fijo de nuestro estado de situación financiera. De tal forma, entonces, que vamos a tener que el método DuPont va derivando
¿de dónde obtenemos esos rendimientos o esa rentabilidad? A partir de nuestras 5 razones financieras. Si combinamos margen de utilidad con la rotación de los activos totales, pues podemos obtener el rendimiento sobre la inversión. Y si combinamos este rendimiento sobre la inversión con el multiplicador del capital, pues sabemos cuál es ese rendimiento que nos está dando el capital. Lo que nos interesa saber es dónde, en qué se recarga, cuáles son los mejores resultados que obtiene, si a partir de este beneficio que obtiene por las ventas, si a partir de un uso eficiente de la inversión o si a partir de un uso eficiente del capital contable. Luego entonces pues nos dice, aquí el objetivo es que al reunir estas razones financieras vamos a poder evidenciar cuáles son esas áreas responsables del crecimiento económico de la empresa. Y bueno, y también las que no están funcionando tan bien y que no nos están dando entonces el máximo de crecimiento económico que podríamos alcanzar. De tal forma entonces que sabemos nosotros, ¿no?, que los recursos de la empresa se van a obtener de 3 fuentes principales. 1, el margen de utilidad que se obtenga sobre las ventas. De ahí vamos a obtener obviamente un resultado del ejercicio, que es parte de los recursos disponibles para la empresa. También pueden provenir de un uso eficiente de los activos fijos, ¿no? Si hay una buena rotación, si hay un buen uso, recordemos que los activos fijos en particular, pues se compran justamente para usarse, ¿no? Para usarse una y otra vez y poder llevar a cabo la actividad económica, el proceso de transformación, la prestación de los servicios, ¿no? Es decir, a partir de nuestros activos fijos. Entonces, lo que esperamos es usarlos muchas veces para generar muchos productos o muchos servicios, y mientras más veces los usemos, pues obviamente vamos a tener un uso más eficiente. ¿Y de qué otra forma provienen los recursos de las empresas? Pues justamente de la rentabilidad que tiene el uso del capital, ya sea del propio o ya sea del externo, los pasivos, para poder generarla, ¿no? Es decir, de cómo nos estamos apalancando. Por lo tanto, entonces, si ustedes ven, este método DuPont, este sistema de análisis, sobre todo lo que va a buscar es, 1, medir la rentabilidad de la empresa y saber de dónde viene, cuáles son esas fuentes que originan esa rentabilidad de la empresa. Para detectar las que no estén funcionando también, pues poderlas también activar de tal forma que en la combinación de esas 3 fuentes de recursos se obtenga el crecimiento máximo posible. Entonces, a ver, ahora ustedes díganme, si este es el objetivo del método DuPont, ¿para qué usuarios de la información financiera estaría dirigido? ¿A quién le interesaría revisar los resultados de este método DuPont? ¿Inversionistas? A los inversionistas, ¿no? Que quieren conocer la rentabilidad. Exactamente. ¿A quiénes más? ¿A los bancos? Ok, sí a los bancos, ¿no? Porque para darnos un crédito o financiamiento preguntan cómo te está yendo, ¿no? Pero en particular los bancos necesitarían más información, ¿no? Particularmente cómo está la deuda. ¿Por qué? Porque aunque seas muy rentable, si estás muy endeudado, pues eres muy riesgoso para mí, ¿no? Entonces a lo mejor buscarían ahí una combinación de más razones financieras para analizarlo. Ok, ¿para qué otro usuario financiero podría ser interesante? Para los mismos dueños, ¿no? Exactamente, para los propietarios, ¿no? Y por tanto, pues para sus gestores o administradores, ¿no? Para darles la información a los propietarios de cuál es esa rentabilidad y de dónde se está obteniendo. Bien, lo que vamos a hacer entonces es justamente incorporar los valores de esas razones financieras. Aquí tenemos los datos para City Express de 2019. La única razón financiera que no hemos visto es esta, la del multiplicador del capital. Pero veamos, por ejemplo, qué es lo que pasa con City Express en 2019. En 2019 tuvo un 2.07 de margen neto. Es bajito, pero bueno, podríamos decir, pues como tal está obteniendo resultados positivos, ¿no? Tiene un margen de utilidad.
Si observamos el comportamiento de sus ventas con respecto a los activos totales, es decir, su rotación de activos totales es muy baja, ¿no? 0.20%. Es decir, no es tan eficiente en el uso de sus activos totales. ¿A qué se puede deber? Pues bueno, en que en general esta empresa es del sector hotelero y pues evidentemente necesitan realizar enormes inversiones en materia de activos totales, particularmente activos fijos, ¿no? Por toda esa cantidad de infraestructura que tienen para poder llevar a cabo su actividad. Entonces, puede ser ahí, ¿no? Que pues tiene que ajustar ahí cuánto está logrando de ventas, porque pues en realidad su rotación con respecto a los activos totales es muy bajita. Si observamos el rendimiento sobre la inversión, el ROA, a 0.41%, pues también es bajito, ¿no? Es decir, tendría que mejorarse porque quiere decir que no estamos obteniendo tantas utilidades de nuestros activos totales, ¿no? Con el uso de nuestros activos totales. Y sí, pues ya aquí vimos que no se usa de forma tan eficiente, ¿no? Pues obviamente si no se usa de forma tan eficiente, pues evidentemente tampoco vamos a generar la mejor rentabilidad o los mejores resultados a partir del uso de los activos. En el caso del rendimiento sobre el capital, bueno, lo mismo para el ROA, es el mismo dato. Cuando observamos el multiplicador del capital contable, pues vemos que la relación que hay entre ese capital contable y los activos totales, pues es bastante alta, ¿no? Sí se ha multiplicado el capital contable, es decir, lo que es propiedad de la empresa, lo que invirtieron el propietario o los socios iniciales, sí se ha multiplicado varias veces, ¿no? Es decir, sí estamos haciendo crecer la empresa a partir de eso que se invirtió, ¿no? Que es el objetivo como tal, ¿no? De nuestro sistema capitalista, el hacer crecer a las empresas de forma incesante. Por ahí ya hay teorías que nos dicen, no, no debe de ser el objetivo porque por eso tenemos tan dañado el medio ambiente. Es más, hay que decrecer. Oh, híjole, eso es tremendo, ¿no? Cuando hablamos justamente, por ejemplo, de estas concepciones de cómo en finanzas se considera en particular este asunto de la reproducción del capital, ¿no? Pero bueno, es interesante saberlo porque además así ponemos en duda y ponemos el ojo crítico en cómo se observa, ¿no? De qué conceptos partimos. Pero bueno, por lo menos aquí esta empresa City Express nos dice que sí está multiplicando capital contable, ¿no? Sí está haciendo crecer la empresa a partir de lo que ellos están invirtiendo. Entonces, tiene un buen resultado. Y cuando observamos el rendimiento del capital, bueno, ya cuando lo comparamos con respecto a las utilidades, pues vemos que también es bajito, sin embargo es positivo, ¿no? Entonces, por lo menos es positivo, pero ya aquí podemos observar, bueno, en qué se está apoyando City Express para poder generar su rentabilidad. Ah, pues sobre todo se recarga en la multiplicación del capital contable, ¿no? Particularmente en el capital contable. También un poco en ese beneficio que obtiene de las ventas, que seguramente es también por condiciones de mercado, pero en general no es tan eficiente en el uso de sus activos. Entonces, si logra mejorar, ¿no?, la eficiencia del uso de sus activos totales, seguramente va a incrementar, ¿no?, su ROA, rendimiento sobre la inversión, y también va a lograr incrementar el rendimiento del capital contable y también aumentar todavía varias veces más esa multiplicación del capital. Entonces, ¿en qué se recarga City Express? En su capital contable y en la utilidad que obtiene de sus ventas, ¿no? ¿Qué le falta hacer? Pues mejorar la eficiencia en el uso de sus activos totales. Tal vez, no sé, sea una empresa que, sobre todo estas se dedican mucho a alojamiento de, ay, se me olvidó cómo se dice, de negocios, ¿no? Son bastante austeros, pero con lo necesario para viajes de negocio. Entonces, a lo mejor podríamos proponerle, bueno, a lo mejor hay que expandir un poco más el uso de tu infraestructura para convenciones, salas, conferencias, ¿no? O a lo mejor abrir un poco más también hacia turismo, no solamente a viajes de negocios, ¿no? Entonces, para que mejores ese uso de los activos, ya los tienes, ya los compraste. Entonces, hay que mejorar la eficiencia con la que se usa, ¿vale? ¿Quién tiene sus datos por ahí para que analicemos de una vez su empresa? Nosotros, profesora. ¿Ok? ¿Qué empresa es? Grupo México, ¿De qué año?
No sé cualquiera, ya la tenemos toda. Grupo México, vamos a ver 2016, ¿no? Porque teóricamente, ¿cómo le fue en 2020? Sí tiene margen neto? Sí, ¿Bueno o no? Sí, ahora vamos a analizar 2020 para ver cómo le fue en pandemia a Grupo México. Ok, ¿cuánto tienen de margen neto? bueno. Voy a quitarle estos subrayados para que no se me confundan. ¿De utilidad neta? Pues si ya tiene calculadas sus razones financieras, pues ese ya lo tiene por ahí, el margen neto completo. Para poner solo los resultados. Un segundo, ¿eh? Sí, en lo que yo borro aquí estos datos de City Express. A ver, profesora, ¿quiere el margen neto? Ajá, Okay. De Grupo México del año 2020 se tuvo un resultado de 0.24 centavos. ok, muy bien. O 24%, ¿no? Exacto. Es bastante bueno, ¿no? Por lo menos en comparación con City Express le fue mejor. Bastante mejor, ¿no? Acá teníamos 2%, acá 24% está muy bien. Y más para un año pandémico. Ok. ¿Cuánto tenemos de rotación de activos totales? Esas las encuentran en sus razones de actividad. Ok, déjeme buscarlo. Ventas sobre activo total. Ok, de ese tuvimos 0.36. Punto 36, veces. ok. O 36%, ¿no? Ah, no, pero este no es por ciento. Acuérdense lo que les acabo de decir, este No, se mide en veces. veces sí. Esto sería 0.36 veces. Es decir, ni una vez completita usaron sus activos para generar ventas. Ok, muy bien. ¿De ROA cuánto tienen? Ok. So, aquí tuvimos 0.09. 0.9. Ok, ese sí estuvo bajito, ¿no? Que sería el 9%. Muy bien. Y luego, acá es el mismo, 9%, 0.9, no, 0.09 o 9%. Y acá, este vamos a calcularlo porque ese sí no la tienen ahí, ¿no? Entonces vamos a usar, ay, ya me recorrí de más. Nuestros activos totales, ¿cuánto tienen de activos totales? Tenemos 30.464.305. Muy bien. ¿Y cuánto tienen de capital contable? Déjame buscarlo. Capital contable tenemos 16.535.941. Muy bien, ok. Listo. Eso nos da un resultado, ay, ya lo perdí, ¿dónde lo dejé? De 1.84.
1.84 o 184%, ¿no? O vean, el multiplicador de capital, sí se está multiplicando el capital, ¿no? Ok, y el último, El ROE. que es el ROE, ese también lo deben de tener por ahí. Sí, aquí tuvimos un resultado de 1.31. 1.31 o 131%, ¿no? Ok, ¿dónde le quito espacio? Acá. Si quiere recorrer. Ahí está ya. Ok, listo. Entonces, vamos a ver ahora cómo le fue a Grupo México. Ok, su rendimiento sobre activos. Tiene un buen margen de ventas, ¿no? Eso quiere decir que pues sí obtiene buena tasa de beneficios a partir de lo que vende en el mercado, ¿no? Quiere decir que pues es adecuado su precio, es útil su precio de venta, ¿no? Para generarle utilidades. Después acá tenemos en la rotación de activos totales que usó 0.36 veces los activos totales en un año para generar ventas. Pues es bajito, pero pues en realidad es bastante lógico porque Grupo México es una empresa minera, ¿no? Entonces, pues obviamente la inversión que tienen en activos totales es enorme, ¿no? Necesitan maquinaria pesada, camiones, ¿no? Dentro de sus activos fijos para poder generar su actividad. Entonces, a lo mejor por ahí puede ser por eso tiene una baja rotación de los activos totales, ¿no? Los usó un tercio de veces en el año, el monto equivalente a los activos totales para generar las ventas. Pero cuando revisamos el rendimiento de la inversión, pues también sí tiene rendimiento sobre la inversión, ¿no? Lo ideal, así súper ideal, sería que fuera más alto, pero es bastante bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que tiene una inversión tan grande pues en sus activos totales, ¿no? Maquinaria, equipo, efectivo, inventario, todo, aún así sí genera, ¿no? Un rendimiento sobre la inversión equivalente al 9%. Entonces, aunque a lo mejor aquí no es tan eficiente en el uso de sus activos totales, aquí vemos que sí para generar utilidades. Este es el mismo, y bueno, acá en el multiplicador del capital contable, pues vemos que, esto que decían, por cada peso de capital contable tenemos 1.84 de activos totales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí están logrando hacer crecer la empresa a partir de lo que ellos aportaron, ¿no? La empresa sí crece, de que crece, crece. Vean, 184% en el año 2020. Entonces, está muy bien, ¿no? Y finalmente tenemos el rendimiento del capital contable, nuestro ROE. Nuestro ROE nos dice que es de 1.31, 131%. Pues también está bastante bien, ¿no? Nuestro rendimiento del capital. Muchas empresas, por ejemplo, en particular en 2020, tuvieron un ROE negativo porque no tuvieron utilidad, sino pérdida, o tienen utilidades muy bajitas, ¿no? Del 0.02, 0.03. Y vean, en el caso de Grupo México, a ellos no les pasó nada en pandemia, al contrario, ¿no? Tuvieron una buena tasa de ROE, 131%, les fue bastante bien. Entonces, ahora sí, a ver, díganme ustedes, ¿de dónde obtiene esas rentabilidades o esos rendimientos esta empresa, Grupo México? A ver, Del ¿quién se anima, capital chicos? contable, ¿no? Ok, ajá, de su capital contable. Que ¿no? es de 184%. Ujú. De su capital contable y de sus ventas, ¿no? Es decir, tiene una buena situación en el mercado, ¿no? Tiene un buen margen neto. Entonces, lo obtiene de estas dos, principalmente del uso del capital contable, sí, lo está multiplicando, ya lo vemos aquí, y sí se obtiene un buen ROE. También de nuestro margen neto, pero lo mismo, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que, bueno, no es tan eficiente en el uso de sus activos totales, de su inversión,
Pero decíamos, a lo mejor no es que no es tan eficiente, sino que en general ese sector requiere de inversiones muy altas para poder generar su actividad, ¿no? Entonces, pues en general de estos dos es del que obtiene su rentabilidad. Pero obviamente pues necesita una inversión muy importante. Ok, ¿alguien más trae sus datitos, chicos, para que lo analicemos de una vez? ¿No nadie? Ok, aquí lo que podríamos recomendar, sobre todo para las empresas que tienen márgenes netos muy bajitos para el año 2020 o que de plano tuvieron incluso pérdida del ejercicio, lo que podemos hacer es que se calcula método Dupont para las 3 empresas en el año inicial, para 2016, y luego para el año 2020, para observar si esos problemitas que pueden tener las empresas son solamente de este año de pandemia o ya desde antes traían esos problemas. ¿Sí, Quetzalí? Bueno, es que le iba a comentar que nosotros estamos trabajando Outland y sí Ajá. trae vida. ¿Sí trae pérdida? Sí. Ok, ajá. Pues vean, ¿no? Ahí ya podemos ver diferencias entre el sector. A Grupo México le fue bastante bien. Justo habría que ver cómo le fue a Outland y cómo le fue a Peñoles para ver si estos buenos resultados de Grupo México son parte de una tendencia que trae, ¿no? O pues solamente a lo mejor aprovechó algunas oportunidades en pandemia, ¿no? Ahí está interesante. Para estas que tienen pérdidas, pues hay que calcularlas para este año 2020. Y ni modo, ¿no? Que aquí no salgan negativos, pero entonces hay que compararlo con algún año previo. Yo les recomiendo el primer año, 2016, para ver efectivamente, ¿no? Si esas empresas traían problemas ya desde antes o como tal el problema fue la pandemia, ¿no? La que no les permitió obtener esos rendimientos esperados. Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Nadie más quiere compartir sus datos? ¿No? Ok, entonces vamos a ver todas las dudas que tengan antes de empezar el siguiente tema. Vamos a ver todas las dudas que tengan de su trabajo y de la presentación que van a entregar la próxima semana. Déjenme le doy guardar aquí. Maestra, una pregunta, para ver alguna clase pasada anterior de las grabadas, ¿cómo le hago? Están en el Classroom, déjenme le comparto. ¿Dónde está? Porque subí una que dice apuntes, unidad 2, ¿no? Ajá, Pero son puras diapositivas, digo, el video no sí, está. sí. Los videos recuerden que ahora nos dijeron, o sea, ahora fue por norma del instituto, que Sí. se tienen que compartir en la plantilla de la DA, de la dirección académica. Entonces, déjeme ver, ¿este es su grupo? Sí. Le comparto pantalla. Híjole. Se van acá a trabajo de clase. Y aquí tenemos la pizarra digital de la dirección académica en la información general del curso. Ahí los manda al repositorio digital. ¿Sí se ve o se sigue viendo el Classroom? No, sí se ve, ahorita está en Ok. color como Rojo. Bueno, guinda. guinda. Ajá. Vamos a esperar tantito a ver que abra. Ahí va. Y aquí está la licenciatura en Contaduría y Finanzas. Le dan clic acá en el Drive. Los va a mandar a todos los semestres. Eligen ustedes su semestre. Eligen ustedes la asignatura. Aquí tienen todas sus asignaturas. Acá en mi nombre, esta soy yo, mucho gusto. Y aquí está su grupo. Y aquí vienen las ligas.
Ahorita está actualizada, según yo, déjenme ver hasta dónde. Sí, hasta la última, hasta el 2 de noviembre. Solamente nos faltaría la de hoy. Ok, Pero muy bueno, bien. esta como ya va a ser su presentación, la cargo. Yo creo que de una vez voy a tratar de cargarlas hoy para que la tengan disponible, por los que no se hayan presentado el día de hoy a clase, que ya la tengan ahí disponible también. ¿Vale? Y gracias, maestra. Ah, ya sé que está bien tardado. A mí también me desespera un poquito meterme a actualizarlas porque hay que abrir pestaña tras pestaña tras pestaña. Pero bueno, por cuestiones de organización, prefiere la DEA que sea así, ¿no? También como para que no haya problema de que si no se pueden ver o no sé. Y pues así nos lo pidieron este semestre que lo hiciéramos, ¿vale? Entonces, pero ahí están ya por lo menos hasta la anterior, bueno, la de la semana pasada. ¿Y ahora dónde quedó mi presentación? Acá. No. Bueno, dejo de compartir. Para que veamos dudas y preguntas. ¿Qué dudas tienen, chicos? ¿O todo bien? ¿Cómo van? Maestra. Yo, profesora. Ajá. Sí, Bueno, perdón. somos No, del tú, Luis, equipo. tú es el mismo tema. Ok. Ok, va. Ujú. Bueno, es que yo con mis estados de resultados de Outland tengo problemas con los porcientos integrales. Ajá, ¿qué pasa Digamos con ello? que para sacar el 100%, bueno, una vez hice un ejercicio con usted, que fue el 2017, Ajá. se me cuadró, pero ya los demás años no me cuadra. A ver, si tiene su archivo, lo puede compartir para que lo chequemos. Sí, profe, un momento. Muchas veces es porque estas empresas que son tan grandes, también tienen, por ejemplo, otros productos o productos financieros. Entonces eso incluso puede hacer que nos dé el 101%, el 112%. Ok, este es el de Este es el de 2016. 2016. ¿Es el que sí nos salió o el que no nos salió? No, el que, bueno, no nos ha salido. Ok. A ver, vamos a ver. Entonces tenemos ventas netas, tenemos costos y gastos, con el costo de ventas que nos da la utilidad bruta. Ajá. Bueno, es que aquí lo que le comentaba a mi equipo Ajá. es que ellos contemplan el costo de ventas en costos y gastos. O sea, aquí yo la utilidad bruta la calculé, pero así en el estado que ellos presentan no la manejan. O sea, si ellos solo manejan costo de ventas, gastos de administración y otros gastos. Ok. O sea, no viene como tal calculada esa utilidad bruta. Ajá, no la manejan Ok. como tal. Ok. Sí, yo les recomendaría que la incluyan, ¿no? Aunque ellos no lo calculen, sobre todo porque en el caso de estas empresas, sí son empresas de transformación, entonces sí tienen utilidad bruta. Entonces sí, yo les recomendaría que lo Y, dividieran. Ajá. y bueno, otra observación que tuve es que este 100% que tengo aquí, y esto es en todos los años, ese 100% lo obtengo con los costos y gastos totales y la utilidad de operación. Ajá. Y ya contemplando lo que vimos en clases, la utilidad bruta, la utilidad de operación, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta consolidada, me da 100.44. Punto 44. Ok. Sería. Bueno, de hecho aquí está cambiado. Sí, ahí me Sí, hace ruido, pero justo yo creo que aquí el asunto. pero, A ver, ¿por qué? ¿Por sí, qué bueno, no estaba aquí es? arriba. No, sí. Ajá. Ok. De hecho, si manejo esas cuatro que le acabo de comentar, me da 33.75. Estos costos y gastos totales están incluyendo también los costos de venta, ¿no? Sí. Ok, sí, justo es por eso. Si ya tenemos aquí el costo de ventas, ya acá no lo incluimos. Aquí nada más incluiríamos los gastos de venta, administración y otros gastos. Porque, es decir, este lo tiene aquí por cómo están los estados financieros, ¿no? Que no tienen utilidad bruta. Es decir, nos está sumando todo esto. Los costos de venta, gastos de administración y otros gastos totales, ¿no? Por eso es que sí, efectivamente, pues eso nos daría
cerca del 90% de en qué gasta las ventas, ¿no? Y el resto pues ya correspondería a las utilidades. Pero justo entonces este y este ya no lo sumamos porque aquí ya va incluido. Si sí lo vamos a desglosar así con utilidad bruta, entonces esta línea ya no la necesitamos colocar porque ya va Ok. incluido aquí la utilidad La- bruta y la utilidad de operación. Ok, pero a ver, entonces serían 70 más 20, son algo así como, ahí sería el 100%. Y luego tendríamos 70 y 7, 8, 9, 80, 80.13. Nos falta ahí para llegar al 100%. Ok, entonces sería utilidad bruta. Pero bueno, aquí lo que vamos a sumar son estos, los que no son saldos, ¿no? Entonces, ¿cuánto le da a los que no son saldos? Es decir, costo de ventas, gastos de venta, gastos de administración, otros gastos, gastos financieros, ingresos financieros, participación en los resultados asociadas e impuestos a la utilidad. Ok. Eso me da 107.59. 107. Ajá. Ah, ok, sí. Justo, ahí es justo por estas cuentas. Vea, tenemos en particular aquí ingresos financieros. Estos ingresos financieros como tal son ingresos extra diferentes de las ventas. Por eso es que nos pueden alterar el 100% de lo que tenemos. Entonces, mientras sean los gastos, los ingresos financieros, no hay problema. Vamos a ver qué otra tenemos. Participación en los resultados de asociadas. Igualmente, estos como tal son resultados que obtuvimos por tener inversiones en otras empresas que están asociadas. Entonces, esto tampoco corresponde a nuestras ventas netas, ¿no? Y, ok, tenemos acá impuestos de utilidad, sí se considera. Ok, entonces sí, justo. Por eso es que nos da más del 100%, porque tenemos por acá participación en resultados de asociadas y tenemos otros ingresos financieros, aunque en realidad esto sería como 2.6, ¿no? Y acá tenemos un 7.59 más. A ver, pásele por acá en la columna D para ir revisando si todos están tomando el resultado. Ok, ese está bien. Ok, ese está bien. Tal cual nuestro dato entre las ventas. Ajá, igual. Bueno, ese normalmente se salda, no hay problema. Gastos de venta, ok. Gastos de administración, otros gastos netos. Y luego tenemos abajo los gastos financieros, ok. Nuestros ingresos financieros que son los que nos exceden. Y la participación en los resultados de asociadas, que también esos nos exceden. Y los impuestos a la utilidad. Ok, 0.81. A ver, vamos a sumar cuánto nos dan estas cuentas sin considerar los ingresos financieros y la participación en los resultados de asociadas. Igual ahí se los puede nada más quitar. Sí, participación en el gasto de Ajá, asociadas. participación en los resultados asociadas, que es de 17. De 17 y de 15. Quitamos de 15 y de 17. Me da 105. 105. Eso sí está extraño. 230,000. Costo de ventas, gastos de venta, gastos de administración y generales, otros gastos. Profesora, Sí, ¿no será el total de gastos financieros neto? Porque ya está sumado el subtotal, el de gastos financieros con ingresos financieros. ok, pero el de 16 no lo 3.96. estamos tomando en cuenta, ¿o sí? Porque es un saldo. Pero sí está. ¿Ah, sí? Ah, ok, sí, pues sí, justo ese es el que nos hace ruido ahí. Sí, efectivamente, porque ahí ya el total de gasto financiero neto nos está duplicando lo que tenemos arriba, que son nuestros gastos financieros menos nuestros ingresos financieros. Ok, entonces ya está ahí, ya no estamos tomando el de 16.
Y déjame ver si estamos tomando algún otro saldo. No, ya nada más quitamos los ingresos financieros y la participación de asociadas. Tenemos impuestos a la utilidad. Y con eso, ¿cuánto nos da? Con esto que tengo aquí, Se pasa del 101, 100%, ¿verdad? Sí. sí, Qué extraño porque... 101.04. Ajá. Ok, bueno, el resultado de la utilidad neta consolidada, sin duda, ahí sí está por la suma de los extras, ¿no? Los ingresos financieros y la participación de asociadas, que son 256 más 0.03. Ahí son 2.6, entonces por eso nuestra utilidad neta es más alta también, ¿no? De lo que sería si no consideráramos estas. Y el único que ahí que me hace ruido es ese 1.04. Ese dato sí está extraño. Porque finalmente sí se está... Ah, bueno, puede ser ahí eso, porque los impuestos a la utilidad sí está generando un porcentaje, pero como tal eso se va a trasladar, ¿no? Eso se pasa. Entonces puede ser también eso que nos está ahí inflando un poquito nuestro 100%. Como tal, eso como va a salir, no se va a quedar en la empresa, pues no corresponde al 100%. Pero aún así sí me hace ruido, que haya más de lo que tenemos. A ver, vamos a checar los saldos. En lugar de, a ver, póngase ahí en utilidad bruta, en el monto. Ok, ese sí está bien. Ok, vamos a la siguiente, el de utilidad de operación. Ok, ahí es C5, que es nuestra... Ok, más bien sería ahí, en lugar de C5 sería C8, porque es ya nuestra utilidad bruta. Ajá, C8 menos, menos C12, que son los costos y gastos totales. Ok. ¿Y eso nos da negativo? Sí, sale negativo. Uy, tenemos, sí, pues, a ver, no, sí. Tenemos, demasiados gastos, pero habíamos dicho que aquí en costos y gastos totales ya incluimos el de arriba, ¿no? Entonces, no, nada más sería C8 menos C9 y C10. C8 menos C9 y C10. C9, C10 y C11. Es Ok, ahí sí, qué susto. Ya por lo menos es positivo. Ok, tenemos entonces 14,000. A eso le restamos los... Ok, donde dice utilidad antes de impuestos a la utilidad. Ahí vamos a saldarlo también. Ahí se supone que va a ser nuestra utilidad de operación, que es C13. Menos el total de gasto financiero neto. Ajá. Y más la participación en los resultados de asociadas. Ok. Nos queda 5,458. Y luego a ese le restamos los impuestos a la utilidad. Oiga, qué raras están esas cuentas de esta empresa. ¿Qué empresa es? Outland. Ay, por ella Outland nos anda maquillando cifras. Qué cosa tan vergonzosa. Es a lo que también nosotros llegamos. Ajá, sí. Sí, porque eso de que, o una de dos, o hay información por ahí que no nos está dando, ¿no? Y por eso es que ahí sus saldos le salían diferentes, o porque no creo que se equivoquen, o sea, digo, ahí sí lo hacen con sistemas contables, ¿no? No es de que el contador se equivocó, no, ahí lo hacen con sistemas contables. Entonces, más bien hay información que no nos está dando Outland. Por eso es que sus cuentas salen diferentes. A ver, póngale deshacer en la utilidad neta para ver cuánto tenía. Ay, oiga, es el doble. De 7,200 a 3,500 es el doble. Sí, pues más bien por ahí anda maquillando cifras, considerando que nadie se va a poner a revisar sus estados financieros. Pero sí, pues más bien ahí tendríamos que saldarlos, ¿no?
Yo les recomiendo, si no les toma demasiado tiempo, que lo salden ustedes, coloquen las cuentas y ustedes mismos van saldando las utilidades. Ujú. Porque Ok. sí se me hace que por ahí hay cuentas que no está reportando, al menos en los estados financieros. ¿Qué sería hacer lo que ahorita hice aquí con usted? Ajá, sí, exactamente. Ujú. Oh, Sí, ok. más bien saldarlo. Y por Porque ejemplo, sí, profesora, en el reporte también hacer mención de eso. sí, claro, sí, eso siempre se debe de mencionar, ¿no? Es decir, si encontramos inconsistencias, tal cual así poner, se encontraron inconsistencias en el estado de resultados en cuanto a los saldos, además ahí podemos poner, ¿no? El saldo de utilidad de operación, que fue el primero que se nos alteró, por lo cual se realiza el saldo y se trabaja con esos datos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir tal cual lo que encontramos y también con qué información vamos a trabajar. Porque otra es seguir trabajando con los datos que nos dan, ¿no? Aunque aquí no nos dé el 100%. Pero es probable que nuestros resultados, pues no serían fieles a lo que nos están presentando como estados financieros. Puede ser que sean reales, porque en realidad hay información que no nos está colocando, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos otros resultados. Pero lo más lógico sería presentar, esta es la información que tú estás haciendo pública, entonces estos son los resultados, ¿no? De tu análisis financiero a partir de la información que tú presentaste como pública. Oiga, vamos a ver si nos da el 100% nada más por pura curiosidad. Ok. ¿Cuál son? Igual, pero aquí está, ¿no? ¿Sigue siendo igual 101 o se actualizó o no se actualizó? No, pues sigue igual. Sigue raro, ¿verdad? Ujú. Ujú, ujú. Porque sigue igual, qué raro que no se actualizó. A ver, póngase ahí en D13, que fue la que ahorita ajustamos. Pero en la D, para ver cómo hizo ahí el cálculo. No, sí está tomando C13 entre C5. Ujú. Qué raro, qué extraño que esa actualizamos y no se actualizó. A ver, en la de utilidad bruta. No, pues sí, esa sí está bien. A ver, vamos a sumarlos aparte. Entonces, a ver si otra vez nos da este 101.04. Vamos a sumar costo de ventas más gastos de venta, gastos de administración y otros gastos, más gastos financieros, más impuestos a la utilidad. 101.04. Nos sigue dando el 101. Pues a lo mejor por ahí hay algún dato que... ¿Será que habrá algún dato que estamos duplicando? Porque entonces eso querría decir, por ejemplo, que gastó más, ¿no? Si tomamos ahí esos gastos financieros, quiere decir que gastó más de lo que tenía. Se compensó con lo que obtuvo de ingresos financieros y con la participación en los resultados de asociadas. Pero en general sus gastos fueron mayores. Entonces, seguramente ahí es eso, los gastos financieros o los gastos de administración o los gastos de venta deberían de ser menores. Órale, entonces está gastando demasiado Outland. ¿Qué cosas se va enterando uno al analizar sus estados financieros? Okay. Sí, porque de hecho en 2019 y 2020 ya tienen pérdida. Uy, pues sí. Y entonces ahí sí es por una mala gestión, ¿no? No tanto por un impacto de una pandemia, sino completamente es una mala gestión que ya traían. Estaban gastando más de lo que estaban ingresando, como ventas y como otros, ¿cómo se llama? Como ingresos financieros y como participación de asociadas. Qué mal. Pues bueno, desde ahí ya podemos comentarle eso, ¿no? Ahí al documento.
Y pues yo Pero les bueno, recomiendo eso, que ustedes salden los datos, porque más bien es que la información de entrada la están presentando mal. sí, profesora. Entonces, bueno, las gráficas la haría sobre este 101.04. Ajá, exactamente, sobre ese. Ah, ok. Vale, perfecto, ¿Ok? profesora. Va que va. Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras dudas? Yo, profesora, nada más, ya encontramos el precio. Es que, por ejemplo, de Outland, Ajá. tampoco hemos podido encontrar lo de las acciones. No sé, ya buscamos en la bolsa de valores y en otras páginas y no encontramos la información. Hasta ahorita de la única que hemos podido encontrar ha sido de Grupo México. Ok. Este, Del por número de ejemplo, acciones en circulación, ¿verdad? Y sí, de estas dos empresas, ¿lo que descargaron fue el informe financiero o descargaron solamente los estados financieros? ¿Qué está disponible en su página? están las dos cosas y se Ok. descargaron las dos. Entonces, en el informe financiero también búsquenlo ahí. Es más, pónganle F5 y buscan así, acciones y van revisando, ¿no? Si en alguna les dice número de acciones. Teóricamente debe de estar presentado. Si cotiza en bolsa es también parte de las obligaciones que les piden, ¿no? Saber cuántas acciones están en circulación, porque justo parte de las cosas que se cuidan mucho es evitar que emitan tantas acciones, ¿no? Pero tantas acciones que a lo mejor realmente no puedan respaldar con el valor de su empresa todo el valor que están emitiendo en acciones. Entonces, esa es una parte que cuidan mucho como tal la Bolsa Mexicana y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ok, y bueno, otra duda es que, por ejemplo, para establecer el precio de mercado por unidad de acciones comunes, en el caso de Grupo México, como manejan un precio máximo y un mínimo, nosotros lo que hicimos fue sacar el promedio de venta por unidad. Ajá, sí está bien. Sumamos los dos y lo dividimos entre dos. Sí está bien. Ajá, sí está bien. Y tenemos duda para calcular el rendimiento de dividendos porque no entendemos bien la parte de qué es el reparto de los dividendos y de dónde los podemos Ah, obtener. ok. Los dividendos es una vez que ya se tiene la utilidad neta, ¿no? Es decir, ya se les repartió a los accionistas de la bolsa y ya se repartió las utilidades a los trabajadores. Normalmente eso que queda ya como resultado del ejercicio, deciden los propietarios de la empresa si se van a repartir esa utilidad, ¿no? Si se reparte la utilidad, entonces se tiene que decretar un reparto de dividendos. Ujú. Y entonces, pues ya aparecerá ahí en el estado financiero, incluso a veces antes de la utilidad neta, aparece ahí los dividendos, ¿no? Reparto de dividendos, va a aparecer así. Puede ser que los propietarios de la empresa, los socios, decidan que no haya reparto de dividendos, ¿no? Es decir, no, pues nos está yendo re bien en la empresa. No, pues tú reinviértele, ¿no? Yo no retiro mi dinero, no me des utilidades. Vuélvelo a invertir, porque está funcionando muy bien. O está funcionando muy mal, ¿no? Necesita capitalizarse, no hagas reparto de dividendos y pues déjalos ahí que se reinviertan. Entonces, eh, si ese dato no aparece, no está disponible, también debería de publicarse en la bolsa y además en el informe financiero. Ahí se especifica si hubo o no reparto de dividendos. Si no existe como tal, no hay dato de reparto de dividendos ni en el informe ni en los estados financieros, entonces pues simplemente no la calculamos porque consideramos que no hubo reparto de dividendos. Ujú. Ok, también aplicaría para la razón de cobertura de pago fijo. Exactamente. Ujú. Ah, ok. Por ejemplo, en el caso de cobertura de intereses, seguro que intereses sí tenemos, por lo menos en el estado de resultados, pero puede pasar, por ejemplo, como este dato que tenemos aquí de Outland, que nos dice gastos financieros, pero no nos dice si fueron pago de intereses o si fueron pago de comisiones, ¿no? No nos dice nada, no nos dice si son. Entonces, si no la tenemos disponible tal cual intereses, pues no lo incluimos. Puede ser también que en estado de situación financiera, particularmente en el pasivo, puede ser que tengamos también dato de intereses pagados, ¿no? O intereses por pagar. Ujú.
Entonces, podemos usar ese dato. Si no hay tampoco en pasivos, pago de intereses, pues entonces, pues tal cual no disponemos de la información y no lo podemos calcular. ¿Ok? Ok, profesora. Muchas veces es más fácil calcular ese que cobertura de pago fijo, porque para cobertura de pago fijo, pues necesitamos intereses, necesitamos saber cuánto se amortizó de capital. Amortización de capital no necesariamente viene en estados financieros, ¿no? Y intereses no necesariamente viene desglosado. La otra que usamos es el pago de impuestos. Ese normalmente sí va a venir en el estado de resultados, cuánto se pagó de impuestos. Y me falta una, además de los pagos al capital, déjeme ver, es intereses, pagos a capital, impuestos, si no recuerdo bien si son, ay, no me acuerdo cuál es la otra, a ver, déjeme reviso. Porque son 4 lo que se coloca ahí. Aquí la tenía ya, cobertura. Ok, sí, lo de dividendos, ¿no? Intereses, pagos a capital, dividendos y impuestos. Entonces, pues sí, si no tenemos intereses, pagos a capital y dividendos, pues ya no la incluimos, ¿no? Porque entonces nada más sería cobertura de impuestos. Y nada más incluimos impuestos, ¿no? No cobertura de pago fijo. Si tenemos dividendos, bueno, pues sí la calculamos. Si tenemos 2 de los datos que tenemos ahí, sí la calculamos. Si no tenemos más de 2 de estos datos que tenemos aquí, pues ya no la calculamos. ¿Ok? Ok, profesora. ¿Va que va? Ok, ¿qué otras dudas, preguntas, chicos? Profesora, una pregunta. Sí. Bueno, es que yo soy la que está manejando Outland y ya me puse a revisar el informe financiero. Ajá. Encontré una en donde dice de las acciones, pero no sé si esté bien. ¿Se lo leo? A ver qué dice. Ajá. Dice, al 31 de diciembre del 2018, la compañía tenía 350,431,016 acciones en circulación. El siguiente cuadro identifica a los principales accionistas de Outland y su porcentaje de participación al 31 de diciembre del 2018. École, exactamente, ¿no? Ahí ya tenemos el número de acciones, son un montón, ¿no? Las que tiene. Entonces, seguramente al hacer el cálculo con respecto a las utilidades nos va a salir un valor muy pequeñito, pero pues bueno, así son, ese es el número de acciones que tiene Outland. Allí en el caso de la emisión de acciones, pueden pasar varias cosas. Uno, normalmente las empresas pues emiten acciones en la bolsa para obtener financiamiento, es decir, obtener más fondos, más recursos, pero no les interesa como tal compartir la propiedad o la dirección de la empresa. Por eso justamente participan en bolsa, ¿no? Porque es un grupo amplio de personas que pueden invertir ahí sin que necesariamente tengan que tener un espacio dentro del consejo de administración de la empresa, es decir, que no tengan que tomar decisiones. Por eso se dice, esas acciones de la bolsa son estas acciones que tienen voz, pero no tienen voto. Normalmente cuando se hace, puede ser que emiten pocas acciones de un gran valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a emitir, no sé, 50 acciones de 100,000 pesos, ¿no? Y con eso ya tenemos ahí 5 milloncitos. Pero el riesgo de si se emiten así es que si una persona decide comprar 25, 30, 40 de esas acciones, pues entonces ya podría con eso demandar, oye, yo tengo tanto por ciento de las acciones de tu empresa. Entonces, pues quiero que me des un espacio en tu consejo de administración porque yo también quiero tomar decisiones sobre ello. Entonces, normalmente lo que hacen es emitir muchas acciones, ¿no? De valores muy pequeños, incluso de 100 pesos, ¿no? Cualquier persona podría comprar esas acciones teóricamente, porque las emiten así, muchas de un valor muy bajito, para que no exista esta posibilidad de que una sola persona vaya a monopolizar todas las acciones que emiten y vayan a demandarles un espacio en la toma de decisiones de la empresa, ¿no? O vayan a quitarles la empresa si es que tienen más porcentaje de acciones de lo que tienen los propietarios, ¿no? Entonces, es muy común que encontremos eso, que son muchísimas acciones en circulación, y ya al hacer la división con respecto a las utilidades, pues nos va a quedar un valor muy pequeñito, ¿no? De 2 pesos, 3 pesos, 50 centavos.
¿Para qué va? Entonces, sí es ese dato que tiene ahí. Es más, con ese porcentaje de acciones que dice que tienen los propietarios, ya podrían también calcular cuál es el número de acciones que tiene a lo mejor el capital común. Pero con el de acciones de circulación, ese es el que necesitan para hacer sus razones financieras, ¿vale? Si no hay cambios, es decir, si en un año siguiente no se habla que hubo una nueva emisión de acciones, entonces es el mismo número que colocaron en circulación y es el mismo número que hay. Si no tienen, por ejemplo, por ahí una reserva para recompra de acciones, entonces quiere decir que no están recomprando sus propias acciones para ya no meterlas en circulación. Entonces, quiere decir que siguen las mismas en circulación, ¿vale? Sí, profesora. Ok. Sí, es lo que noté que pasó en Grupo México. Tienen 7,785,000 acciones en el mercado desde 2016 hasta 2020. No cambia el número. Así son las mismas, sí. Sí. Sí, pues seguramente emitió una vez y ya no tiene necesidad de volver a emitir, ¿no? Con lo que consiguió de dinero, pues le fue suficiente para financiar en ese momento su actividad. Ok, muy bien. Bien, chicos, me agrada eso, que se estén metiendo a las páginas y a los informes, porque van a ver que hay mucha información que a lo mejor no viene como tal aquí obligatoria en el temario, pero justo al momento de meternos y revisar y leer y tratar de entender de qué nos están hablando, pues vamos aprendiendo mucho más de las finanzas de las empresas, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, chicos? Creo que por nuestra parte ya es todo, profesora. Por el momento todo bien, ok. De todas formas, ahora verán, el viernes, más o menos entre la 1 y las 2, yo tengo tiempo. Entonces, una de dos, o me ponen sus dudas y preguntas en el Classroom, o si alguien de veras no puede con algo, lo podemos checar el viernes entre la 1 y las 2 de la tarde, para que no se atoren, ¿no? Y para que todos presenten un buen avance. Este avance, no sé si ya se los había comentado, pero este y el siguiente, el segundo, que es el de la tercera unidad, son los más pesados. Una vez que ya tenemos esa parte, ¿no? Que es el trabajo ya con la información, las otras unidades que nos faltan nos vamos así, porque prácticamente es el equivalente a un solo tema, ¿no? Aquí vimos varios temas, vimos porcientos integrales, vimos razones financieras de liquidez, de rentabilidad, de actividad, de endeudamiento, y vimos razones estándar y vimos método Dupont, ¿no? Prácticamente son 7 temas. Las otras unidades prácticamente solo un tema, ¿no? Planeación financiera es una empresa, un tema. Punto de quiebre es un tema solamente. Normalmente ese lo incluyen en métodos estáticos. No sé por qué acá lo habrán dejado afuera, pero es un tema nada más. Entonces, las otras unidades nos vamos a ir ya muy rápido. Y si ya tienen ustedes todo esto que era recabar la información, hacer los primeros cálculos, empezar con estos análisis estático y dinámico, van a ver que las siguientes se les van a hacer súper sencillas, ¿no? Porque ya es poquito en realidad lo que queda. Si acaso a lo mejor nos tardaremos un poquito más en la última unidad, que es sistema financiero, porque son muchas instituciones, ¿no? Muchas instituciones las que ya se conforman nuestro sistema financiero. Voy a ver si encuentro mi apunte de allá de hace miles de siglos, cuando empecé yo en estos temas, que tomé una opción técnica ahí en la prepa, para que vean de qué tamañito era el sistema financiero en ese momento, y ahorita van a ver ustedes en el organigrama el tamaño del sistema financiero que ya tenemos, ¿no? Pero en general ahí, pues no, ya no hay que hacer cuentas ni que hacer análisis específico de las empresas que están haciendo, ¿no? Entonces, ese más bien ya nada más va a ser para tener un panorama. Entonces, es amplio el tema, pero de ahí ya no vamos a hacer nada para la presentación de su evidencia final. Prácticamente el tiempo que vamos a estar viendo sistema financiero ya va a ser nada más para que ustedes terminen de pulir su trabajo final, ¿vale? Entonces, bueno, ahí están las propuestas, ¿no? Y ya no me acuerdo si les comenté o no. Creo que sí les comenté, ¿no? Sí, al principio de la clase, ¿no? Lo de la conferencia esta de cómo hacer un CV. Bien, vamos entonces a iniciar. Profesora, perdón. Una última cosa. Este avance entonces se entrega con todas las instrucciones que mandó en el Classroom, ¿verdad? Ajá.
Sí, eso es lo que corresponde solamente al primer avance, solamente, ¿no? Entonces tiene que entregar, van a entregar ustedes prácticamente 3 archivos. Uno, su archivo de Excel, donde tienen todos los cálculos. 2, el archivo de Word o PDF, el que ustedes prefieran. En ese archivo de Word tiene que venir todo el análisis. Todo el análisis de los métodos que aplicaron, pero tiene que ser análisis, es decir, ahí no vamos a poner los estados financieros porque ya los tenemos en el Excel. A lo mejor ahí pondremos algunas tablas con los resultados de nuestras razones financieras, pero ahí no vamos a poner las fórmulas de las razones financieras porque esas ya están en el Excel. Entonces, en el documento solamente va a ir el análisis, solo el análisis y si acaso gráficas o tablas, resumen, que nos ayuden justamente a fundamentar, a justificar esto que estamos viendo. La mejor empresa es Grupo México porque no tiene mal endeudamiento, tiene excelente solvencia, liquidez, rentabilidad, bla, bla, bla. Entonces, para ilustrar eso que nosotros estamos diciendo y para fundamentarlo, pues sí vamos a incluir nuestras gráficas, nuestras tablas, todo el tiempo en el documento de Word debe de ser comparativo de las 3 empresas, todo el tiempo. Es decir, si hablamos de liquidez, estamos hablando de liquidez del sector, es decir, vamos a hablar de liquidez de Grupo México, de liquidez de Autlán y de liquidez de Peñoles. No presenten primero una empresa, luego otra y luego otra. Debe de ser al mismo tiempo estar hablando siempre de las 3 empresas, ¿no? Entonces, es excelente el desempeño de solvencia de Grupo México, pero también podemos observar que Autlán ha tenido una solvencia desde el año 2017 a la fecha y en el caso de Peñoles podemos ver que ha sido estable, sin embargo, su nivel de solvencia es bajo, ¿no? Entonces, todo el tiempo debe de ser de las 3. En el caso del Excel, ustedes lo pueden entregar como lo hayan trabajado, solamente que ahí tendrán que venir todos los cálculos. A veces, por ejemplo, esos sí los presentan por empresa, pero al final tendrán una parte donde están haciendo, por ejemplo, sus razones estándar, ¿no? Donde están ahí comparando lo de las 3 empresas. O su método DuPont también con lo de las 3 empresas. A veces lo hacen más bien por ejemplo, ponen en una el estado de situación financiera, en otro el estado de resultado integral de las 3 empresas, y en uno analizan sus porcientos integrales de uno y en el otro el de otro, así, ¿no? Como por método, y en otro razones financieras y en otro método DuPont. Entonces, como ustedes lo hayan trabajado, está bien, pero se tiene que entregar con todos los datos calculados, ¿no? Con los estados financieros y los datos calculados. El documento de Word solamente es análisis y si acaso gráficas y tablas resumen. Y en el caso de la presentación que van a elaborar ustedes, ahí tiene que ser un resumen ejecutivo. ¿Qué es un resumen ejecutivo? Solamente voy a presentar lo más relevante que me ayude a explicar y a cumplir con el objetivo de la presentación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de su presentación? Pues hacer una recomendación de inversión a un inversionista a partir de los resultados de esas 3 empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo encuentro que no ha cambiado para nada la estructura de sus activos y pasivos a lo largo de 5 años para las 3 empresas, bueno, pues entonces simplemente presento a lo mejor para el año inicial y el año final eso y ya, ¿no? O a lo mejor nada más para el año final y menciono la estructura ha sido la misma en los 5 años. Si a lo mejor como tal todos tienen niveles sanos de endeudamiento y no es relevante para el sector, pues entonces a lo mejor en la presentación PPT no incluyo endeudamiento. O a lo mejor no es importante cobertura de, ¿cómo se llama?, de pasivos a corto y a largo plazo, solamente el dato global de endeudamiento, ¿no? Entonces, a lo mejor solamente incluyo eso, es decir, va a venir mucha menor cantidad, es como un resumen, por eso se le llama resumen ejecutivo o presentación ejecutiva, es un resumen de lo más relevante, de lo que me va a permitir explicarle a mi inversionista en cuál de esas 3 empresas le conviene invertir, ¿no? A lo mejor si hay una que tiene problemas serios de liquidez, mira, aquí esta, si tú puedes ver, es la que tiene peores resultados de liquidez de todas las empresas, así que no se recomienda que hagas inversión en esta, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Va a ser, por eso es que nada más son 15 minutos para sus exposiciones, ¿no? Poco tiempo. No podríamos alcanzar a explicar la metodología y el resultado de cada una de las razones y el resultado de DuPont, más el resultado de porcientos integrales. Es decir, no nos alcanzaría el tiempo.
Y luego para las 3 empresas no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, solamente lo más importante, lo que me permite explicarle por qué sí o por qué no debe de invertir en esta o en la otra empresa a mi inversionista. Entonces es un resumen, la presentación prácticamente es un resumen solamente de lo más relevante. ¿Va que va? Esta presentación PPT, yo creo que esa la van a postear una vez que ya terminamos la presentación y que se les haga algunas correcciones para que sus compañeros puedan descargarla, ¿no? También esa es información valiosa que les puede servir para que además de que ya son especialistas en el sector que les tocó analizar, pues además de eso ya conocen del sector de microfinancieras y ya conocen del sector de supermercados y ya conocen de este y de otros sectores, ¿vale? ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, la última, perdón, profesora. Sí, no todas de una vez. ¿Va a incluir, entonces también tenemos que incluir lo del método DuPont o ese va a ser para el otro avance? No, también sí queda en este avance. Ah. Hasta método DuPont justamente terminamos, que es el último tema de la unidad 2. Ok. Ok. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras dudas? Yo tengo una duda, profesora. En caso de que en alguna empresa no hayamos encontrado su situación financiera, ¿nada más podemos hacer los 4 años? O sea, que no hayan encontrado lo de un año. Ajá, del 2016 de una empresa de restaurantes. Ah, ok. Sí puede ser, porque incluso hay empresas que son muy nuevas, pero justo tendrán que mencionar, por ejemplo, al inicio, que presentan las empresas, ¿no? Y hablan un poquito de su historia, pues a partir de cuándo está, de cuándo existe y a partir de cuándo está cotizando en bolsa, porque también eso puede ser. Puede ser que la empresa tiene 30 años existiendo, pero en realidad empezó a cotizar en bolsa apenas hace 2 años. Entonces, no estaba obligada anteriormente a hacer públicos sus estados financieros, ¿no? Está obligado a partir de que empieza a cotizar en bolsa. Entonces, también eso puede pasar. Eso puede ser por la razón por la cual no encontraron sus estados financieros del año 2016, ¿no? Todavía no cotizaba en bolsa. Pero eso nos lo van a platicar al inicio. Recomendación, todo esto que les puse ahí al inicio, que creo que lo único que me faltó poner es eso, ¿no? De una breve historia muy breve historia de la empresa. Esto que nos van a explicar qué empresas son y qué sector pertenecen, y cuáles son sus principales productos y bla, 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 y cuál es su historia, eso no deben de tardarse más allá de 3 minutos, ¿no? 2 de preferencia, 2 y medio. Debe de ser muy corto, muy escueto, porque lo que realmente tiene valor es justamente el análisis financiero que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a calificar. Debe de ir la parte inicial porque pensemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, que es un inversionista extranjero al que le vamos a recomendar. Él no sabe ni quién es, por ejemplo, La Comer, no sabe quién es Peñoles, a lo mejor sí sabe quién es Cemex, pero no sabe quiénes son Cementos Chihuahua, ¿no? Cemex porque es una empresa internacional, pero Cementos Chihuahua pues es una empresa muy local, ¿no? Entonces, sí tenemos que darle como un panorama general de quiénes son estas empresas y a qué se dedican y cuánto tiempo tienen y qué productos venden, en qué sector están, ¿no? Pero de forma muy escueta, ¿no? Porque lo que le interesa es que le digas si sí puede invertir aquí o no y en cuál de estas 3 le conviene más invertir, ¿no? ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué otras dudas, preguntas, chicos? Maestra. Ajá, a ver, Gerardo primero y después Melanie. Yo por ejemplo, en el año 2020, 2019, encontré información en un libro de PDF. Entonces, los años restantes, por ejemplo, en el 2016 de Industria Peñoles, encontré la información, pero era millones de dólares, no eran de pesos como en el 2020. ¿Habría ahí algún problema? Sí, sí hay problema, porque justo al momento de hacer, por ejemplo, cuando hacemos comparación de razones financieras, no hay problema o para porcientos integrales. Para esas no tendríamos como mucho problema porque estamos hablando de porcentajes de pesos. Pero ya para el siguiente avance, cuando toca hacer los métodos dinámicos, pues ya no podemos comparar dólares con pesos, ¿no? Entonces, yo le recomiendo, la cosa más fácil es seguir buscando hasta encontrar esos estados financieros, ¿no?
por lo menos para el siguiente avance. A lo mejor ahorita sí puede trabajar con esos, pero tendrá que especificar, ¿no? Ahí en su análisis. Los estados financieros de 2016 a 2018 son en dólares y de 2019 a 2020 son en pesos mexicanos. Luego, cuando hablamos justamente de porcentajes, de razones financieras, no hay mucho problema, pero para el siguiente avance sí van a tener mucho problema, ¿no? Entonces, Ok. la otra solución es que conviertan los estados financieros a pesos mexicanos, ¿no? Con el tipo de cambio anual de ese periodo, no sé si fue de 2016, buscan el tipo de cambio de 2016 y con ese lo hacen. Teóricamente en Excel es más rápido, pero finalmente si son 15 estados financieros, pues es bastante tardado, ¿no? O bueno, si es solo una empresa, serán 10 estados financieros, ¿no? 10 estados de resultados, 10 estados de situación financiera. Sí, maestra. Entonces, ahorita sí puedo trabajar con estos datos en el primer avance. Ya en el segundo ya corrijo los datos. Exactamente. Vamos a tener o qué corregirlos o qué seguir buscando los que estén en pesos y centavitos mexicanos. Ok, maestra, gracias. Ok, por ahí Melanie también tenía duda, ¿no? Y después Noé. Sí, maestra, yo quería ver si el viernes nos podía apoyar a mí y a mi equipo porque estamos un poquito atorados en la parte de Vita Ajá. y de ahí en adelante, de un poquito en adelante. Y lo que pasa es que también unos compañeros nos dejaron colgados con el trabajo. Ah, sí, también eso les iba a comentar, qué bueno que lo mencionan. Igual mándenme un mensajito por Classroom, como quieran, privado o ahí en el tablón, justo, ¿no? De los equipos, quienes tuvieron bajas, también como para considerar eso, ¿no? ¿Qué equipos quedaron menos? Sí, digo, sin problema, si tienen tiempo a la 1, Sí, ¿sí? Ah, pues le digo, si quiere a la 1 nos vemos. Igual en la misma liga, nos vemos para las dudas que tengan. sí, maestra, está bien, gracias. Ok, Noé. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Yo tenía una duda, por ejemplo, en el mío, en el caso de TV Azteca, no salen los centavos. Nada más, tal cual se ahorraron los centavos y dijeron, ahí está el $1,000,000. Ah, ok, no hay problema, pues así lo ¿No? dejamos. Ujú, Ujú. sí, así lo dejamos, Ah, porque ok. son los datos que hicieron públicos, ¿no? Sí, exacto, porque sí, hasta se ve re feo su estado de resultados. Es una foto, pero ni se ve. Sí, sí, a veces también lo hacen como para, pues no puedo decir maquillar porque pues los centavos no son tan relevantes, ¿no? Pero si ellos mismos no tienen, o sea, no les cuadró justamente sus estados financieros, por ahí tienen cuestiones que ellos mismos no han cuidado, no tienen en vigilancia. Muchas veces también se hace eso como una técnica de decir, ay, bueno, es que no cuadró porque faltan los centavos, ¿no? Pero bueno, no sería como lo más ético de presentar, pero pues bueno, en las empresas cada quien tiene su ética, ¿no? Por eso se promueve que haya una ética generalizada, porque sí suelen tener sus técnicas para no mostrar sus inconsistencias. Ujú. Pero entonces sí puedo trabajar con ellos, ¿verdad, sí, Sí, profesora? con esos trabajos así Ah, ok, como están, ok, son los que muchísimas hizo gracias. públicos. Sí, Ujú. gracias. ¿Qué otra duda, chicos? ¿Nada más hasta ahí? Ok. mm, Déjenme tomarme 5 minutitos para irme a servir más agüita y pararme un ratito. Y regresamos entonces para iniciar ya con el primer tema de nuestra unidad 3. Van a ver ustedes que es bastante sencillo. ¿Va que va? Entonces permítanme 5 minutitos y ahorita continuamos. Igual ustedes aprovechen para estirarse, tomar agüita, ver a un punto lejano para ejercitar el nervio óptico, ¿vale? A empezar con nuestro primer tema de la unidad 3. Van a ver que es bastante sencillo este tema y además pues ya calculado en Excel es todavía más rápido, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla. Déjenme ver dónde está. Ay, ¿qué hice acá? Ah, ya vi.
Listo. Voy a subir este. Y bien, vamos a empezar entonces la unidad 3, donde vamos a estar trabajando con métodos dinámicos. Los métodos dinámicos tienen dos usos. Uno, analizar, ¿no?, hacia atrás, es decir, hacer un análisis histórico de los años anteriores para saber cómo es que llegamos al lugar donde estamos actualmente, ¿no? Es decir, si actualmente tenemos problemas de apalancamiento, bueno, saber qué pasó en los años anteriores, si también ya teníamos problemas o por el contrario, ¿no? Ver también, por ejemplo, cómo se van transformando algunas cuentas, pues en otras, ¿no? Cómo va incrementando, por ejemplo, nuestra cuenta de activos fijos, cómo se va modificando nuestras políticas de venta, de compra, etc., a partir de las cuentas de nuestros estados financieros, ¿no? Y el otro método de los métodos dinámicos es el método de tendencias, que ese más bien nos va a servir para hacer una prospectiva hacia el futuro, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo nos va a ir en los años subsecuentes a partir de cómo nos encontramos hoy o a partir de los datos que tenemos históricos, ¿no? Es decir, a partir de cómo nos fue en el pasado, vamos a proyectar cómo nos va a ir en el futuro. Entonces, esos son los métodos que vamos a estar viendo. El primerito de ellos, que es el método de aumentos y disminuciones, es un método muy sencillo que nos va a permitir comparar un estado financiero con otro, pero de diferentes fechas, ¿no? Es decir, vamos a ver cuáles son las cuentas que aumentaron y cuáles son las que disminuyeron de un periodo a otro. Puede ser, por ejemplo, y lo más lógico es que sea de un año anterior. De hecho, existe un estado financiero que se llama estado de cambios en la situación financiera, ¿no? Ese estado de cambios en la situación financiera, pues es justamente eso, una comparación entre los estados financieros de un año con respecto a otro, ¿no? Y ahí van analizando cómo se fue transformando nuestro inventario, nuestros activos circulantes o los pasivos a corto plazo, ¿no? O a largo plazo. Entonces, eso es lo que hace ese estado financiero. Entonces, algo muy parecido es lo que nosotros vamos a hacer justamente con esta técnica de aumentos y disminuciones. Eso nos va a permitir cuáles son estos cambios proporcionales que hay en las cuentas para poder observar cómo se está modificando también nuestros resultados de la empresa, ¿no? O las cuentas, la estructura de nuestros pasivos y de nuestros activos al interior del estado de situación financiera. Además, nos permite ver, por ejemplo, si existe alguna relación entre las cuentas que tengamos que tratar, ¿no? Bueno, a lo mejor tenemos por ahí exceso de documentos por cobrar, ¿no? Es muy amplia la cuenta. Y decidimos, no, pues entonces para el siguiente periodo hay que dar menos tiempo para pagar, para que en lugar de que se vayan a documentos por cobrar, pues se vayan para las cuentas por pagar o para clientes, ¿no? Entonces, ahí con eso nosotros podemos decidir o tomar decisiones de cómo modificar o mejorar nuestras cuentas en función de ese comportamiento histórico. Vamos a usar esta fórmula, que es la fórmula de la tasa de crecimiento nominal. De hecho, seguramente ya la vieron ustedes en la prepa o en ¿cómo se llama? O en alguna otra de las asignaturas de la licenciatura, porque es muy sencilla, ¿no? Es la variable actual entre la variable del periodo anterior menos 1%. También a lo mejor la vieron como año final entre año inicial menos 1%, o año de estudio entre año base menos 1%, ¿no? Pero es simplemente eso, calcular una tasa de crecimiento sencilla. Puede ser de un periodo largo, ¿no? Por ejemplo, de su año de inicio 2016 al año 2020, o puede ser de un año anterior, ¿no? Del año 2019 hacia el año 2020 o del año 2020 a 2021. Solamente que además tenemos que hacer cierto tratamiento a nuestros datos. Normalmente, bueno, no normalmente, siempre en contaduría, ¿no? Nosotros tenemos que usar una unidad de cuenta. ¿Qué es esa unidad de cuenta? Pues estos pesos y centavos de los que hablábamos, ¿no? En que se va a expresar nuestras cuentas en los estados financieros. Es decir, siempre están representados en unidades monetarias, pero dentro de esas cuentas que están representadas en unidades monetarias,
tenemos cuentas que tienen diferentes, ¿cómo podemos decir? Tienen diferentes orígenes, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso de partidas monetarias y partidas no monetarias. Hay partidas que son monetarias que de origen, como tal, se miden en pesos y centavos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la caja, el banco, el efectivo, pues tal cual son dinero en efectivo, son partidas monetarias, ¿no? Lo que medimos está representado por monedas, pero también en sí son monedas, ¿no? Billetes y monedas como tal. Son cuentas monetarias. Pero también tenemos algunas cuentas que aunque nosotros las representamos en los estados financieros en pesos y centavos, en realidad su origen es otro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el inventario. El inventario lo representamos en el valor que tiene, pero en realidad está conformado por materia prima y por materia prima, ¿cómo se llama? Recién llegada, por mercancía que está en proceso de transformación, por mercancía que está en revisión de la calidad, por mercancía que ya está lista para su venta, ¿no? Es decir, su origen no es como tal monetario, se representa monetariamente en el estado financiero, pero no lo son. Lo mismo, por ejemplo, nuestros activos fijos, ¿no? Tenemos ahí un edificio, un terreno, que lo representamos en unidades monetarias en el estado financiero, pero en realidad pues están conformadas por los edificios que se tienen, las plantas de producción, el número de camionetas, de autos que se tienen disponibles, ¿no? Entonces, justo las cuentas que son partidas monetarias tienen la característica de que se ven afectadas por la inflación. ¿Qué es la inflación? Bueno, la inflación es el aumento generalizado de los precios. Es decir, esta inflación la calculan como tal el Banco de México año con año, pero esta inflación lo que hace es que al incrementarse los precios, pues el valor de esas cuentas disminuye su capacidad de compra, ¿no? Su poder de compra. Entonces, particularmente todas las partidas que son monetarias, pues se van a ver afectadas por la inflación, mientras que las partidas que no son monetarias, pues no se ven tan afectadas por la inflación. En realidad, pues a lo mejor inclusive se revalorizan, ¿no? Particularmente si hablamos del edificio o del terreno, ¿no? Eso año con año se va revalorizando, va aumentando su valor, no va disminuyendo, aun cuando haya escenario de inflación. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar la próxima clase. Vamos a aplicar la tasa de crecimiento, pero además vamos a estar descontando la inflación. Y ya nada más para que se vayan, les voy a enseñar dónde vamos a buscar este dato de la inflación. Ay, ¿dónde está? Acá. Podemos así googlear inflación México, ¿no? En el año que nosotros estemos considerando, pero el que vamos a usar es el de Banjico. Banjico, el Banco de México, es la institución de gobierno que se encarga de hacer el cálculo de la inflación y de hacerlo público. INEGI también lo publica, pero justamente ellos no lo calculan, ellos lo retoman de los datos de Banco de México. Entonces, en esta página, ¿no? Lo pueden así googlear, nada más busquen que sea la de Banco de México. Aquí pueden encontrar en el sistema de información económica, van a encontrar la inflación. Tenemos, por ejemplo, aquí inflación para todos los meses y la tenemos desde el año de 1969, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber en el 2016 cuál fue la inflación, tomamos el dato de diciembre, que es el último, y nos va a dar aquí automáticamente la anual, ¿no? Entonces, la que vamos a estar usando son las anuales porque tenemos estados financieros anuales. Para deflactar entonces, por ejemplo, el año 2016, pues usaríamos esta tasa de inflación, la general, índice general, anual, que es de 3.36, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase, pero ustedes de todos métanse a revisar para que vean dónde van a encontrar esta tasa de inflación para aplicarlo a sus estados financieros que van a estar revisando. ¿Va que va? Listo, chicos. Entonces, nos vemos nuestra próxima clase con sus exposiciones. Yo calculo que será la primera hora para sus exposiciones y ya después continuamos con los demás temas de nuestra unidad 3, ¿vale? Bueno, empezando con nuestro primer tema porque no acabamos el primero.
¿Va que va? Sí, profesora. Listo, Sí, chicos, que profesora, tengan linda gracias. tarde. Gracias. Nos vemos entonces el viernes a la 1, los que quieren ahí checar sus datos. ¿Va que va? Que tengan linda tarde, chicos. Cuídense Bonita mucho. tarde, gracias, profesora. Nos vemos.